El genocidio de Ruanda es una de las mayores masacres perpetuadas en el mundo, que fue un conflicto étnico entre los Tutsis y los Hutus. Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, es una forma de exterminio radical con el uso de toda clase de medios para la eliminación sistemática del enemigo como la prensa, el radio, la violación de mujeres y la violencia. Es un crimen de lesa humanidad necesariamente llevado a cabo por una sociedad compleja y no primitiva. En 1994, más de 7 millones de personas vivían en Ruanda, divididas en 3 grupos étnicos. Los Hutus, quienes se suponía era la mayoría de la población, los Tutsi y los Tuva. Antes de la era colonial, los Tutsis ocupaban el más alto estado en la sociedad y los Hutus eran el más bajo, pero eso llevó a invertirse en el siglo XIX. Tras la Primera Guerra Mundial, Ruanda pasó a pertenecer a Bélgica y con la descolonización de los años 50, las tensiones aumentaron y comenzaron los conflictos étnicos entre los Hutus y los Tutsi. El mandato que Bélgica tenía sobre Ruanda cambió con la formación de la Liga de las Naciones Unidas. Bélgica pudo mantener el mandato sobre Ruanda bajo el requisito de promover la integración ruandesa en el proceso político, lo que llevó a una representación política limitada en el gobierno. En 1959, cientos de Tutsis fueron asesinados. Cuando Ruanda consiguió la independencia, miles de Tutsis pidieron refugio en los países vecinos. Desde ahí, los Tutsis comenzaron a organizarse y prepararon un ataque contra los Hutus y el gobierno, asesinando a numerosos civiles y creando nuevas oleadas de refugiados. Al final de los años 80, casi medio millón de ruandeses estaban refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania. Los problemas en Ruanda no han terminado. Hubo un periodo de guerra civil. Aprovechándose de la situación, el jefe del ejército ruandés, Habyarimana, decidió realizar un golpe de estado, en el cual salió victorioso y por ende quedó en el poder. En 1987, los refugiados Tutsis en Ruanda decidieron formar el Frente Patriótico Ruandés con el fin de derrocar el gobierno de Habyarimana. El principal detonante del genocidio ruandés fue el derribamiento del avión presidencial el 6 de abril de 1994, el cual venían los presidentes de Burundi y de Ruanda, ambos pertenecientes al grupo de Hutus. Estos presidentes venían de las negociaciones de paz de Arusha, en las cuales se iba a poner fin al conflicto y formar un nuevo gobierno en el cual Hutus y Tutsis serían unidos. El genocidio se desarrolló aproximadamente en 100 días y empezó en el mes de abril de 1994, tras el derribamiento del avión en el que se encontraba Habyarimana. Los Tutsis fueron culpados. La muerte de Habyarimana desató los odios mientras que la prensa y el gobierno culpaban a los Tutsis de dicho atentado, lo que desencadenó un plan genocida preparado por el gobierno ruandés con el objetivo de exterminar a los Tutsis. Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante en el genocidio, ya que a finales de 1993 el gobierno creó la radio-televisión de las 1000 colinas. En esta radio se hacía un discurso en contra de la población Tutsi, movilizando a la población Hutu a odiarla, incentivándola a la venganza e incluso generándoles miedo en contra de la población Tutsi. Estamos hablando de la construcción ideológica, de odio y de manipulación política, y es política porque la estrecha vinculación del gobierno con las actuaciones de la radio-televisión. Además, es importante remarcar que la radio también incitaba a la población a cometer actos y crímenes en contra de las poblaciones Tutsi, y se proporcionaba a través de este medio de comunicación los lugares, el nombre de las personas y dónde podrían encontrar a más gente Tutsi para poder atacarlos, y cuál era la forma de atacarlos: a machetazos. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. ndetse nubwo twabariraga ku ijana, 10 ku ijana,
ubwo basigara umunani ku ijana abo bantu se koko hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu bazoducira urubanza n'urubaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda. La intervención de la ONU en el genocidio fue ineficaz y pasivo. Si hubiese habido suficientes tropas de cascos azules en la zona, el genocidio tal vez se hubiese podido evitar. Incluso, 3 meses antes, el genocidio era predecible por un fax que envió el general Romeo Dayeri a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Informó a la ONU la distribución de armas y las listas de Tutsis para su eliminación. Posteriormente, envió 5 avisos más pidiendo refuerzos y permisos para intervenir. Pero cada uno de estos avisos fue rechazado e ignorado. Posteriormente, para el 21 de abril, la ONU redujo sus fuerzas en UNAMIR al 90% y solamente dejó 270 tropas. De igual manera, la ONU emitió una declaración donde condenaba las masacres en Ruanda, pero omitió la palabra genocidio. De igual manera, también Estados Unidos y Reino Unido bloquearon ese término y en su lugar hablaban de masacres, ataques o asesinatos, pero jamás mencionaron la palabra genocidio. Por último, cuando el genocidio terminó, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, especializado para castigar los crímenes que se cometieron en dicho acto. Hay que saber que los actores internacionales como Francia manejaba y vigilaba sus propios intereses en Ruanda, incluso antes de las masacres. No obstante, Francia se justificaba que realmente era un apoyo a los gobiernos autóctonos para controlar poblaciones que nunca serían soberanas por sí solas. De manera directa, el gobierno francés apoyó al gobierno Hutu de las puntas de lanza de su política neocolonial y paternalista en la zona. Por otra parte, Estados Unidos está involucrada con el apoyo militar de los Tutsis, con el fin de obtener a futuro la explotación de los recursos, una vez que estos alcanzaran el poder al sentirse en deuda con su patrocinador. Por lo tanto, Estados Unidos hizo lo propio con el gobierno de Museveni y con el potencial futuro gobernante de Ruanda, Paul Kagame. Sin embargo, en el auge del genocidio, ambas naciones evitaron reconocerlo. El argumento de Estados Unidos consistía que recientemente había sufrido un desgaste de relaciones públicas con Somalia. Por lo tanto, Bill Clinton intentó minimizar el genocidio con un conflicto local. Y por último, Francia actuó con la creación de la Operación Turquesa. Hay que recordar que el derecho internacional humanitario nos prevé las normas necesarias para proteger durante conflictos armados a la población en general, a las personas que dejan de participar en algún tipo de conflicto y a la población civil. Entonces, básicamente, durante este conflicto hubo ataques a la población civil y mueren cerca de 500,000 personas en Ruanda. Básicamente por eso se de alguna manera enlaza con el derecho internacional humanitario y las violaciones que hubo hacia ellas. Y también de alguna manera hay una conexión muy directa a las violaciones a derechos humanos de todas las personas que habitaban en Ruanda. En cuanto a derechos humanos, se violentaron en Ruanda los derechos humanos relativos a las ejecuciones extrajudiciales, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como tortura y la desaparición forzada. Hay que recordar que los derechos humanos van todos interrelacionados, entonces cuando cometes la violación de un derecho humano, automáticamente se violentan otros derechos humanos. Se han generado distintos métodos para reparar violaciones a derechos humanos y entre estos está, por ejemplo, las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción tienen como finalidad que se repare la violación en el sentido moral o inmaterial y por esto, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Penal de Ruanda contribuye significativamente a esto porque nos genera un antecedente en cuanto a la sanción de los responsables, ¿no? El reconocimiento de la responsabilidad de lo que sucedió en Ruanda. Y por otro lado también existen las medidas o las garantías de no repetición. Con esto lo que vamos a procurar es que estas violaciones a derechos humanos no se vuelvan a dar. Esta sentencia contribuye también de manera muy importante en este sentido porque al mandar este mensaje a la comunidad internacional de que estos actos no pueden repetirse y que de suceder serán severamente castigados, pues bueno, de alguna manera aporta al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En relación a la creación del Tribunal de Ex-Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda, existe muchas similitudes entre ellos. De hecho, comparten la estructura, a ciertos funcionarios, al fiscal
y también a la sala de apelaciones. Entonces siempre hubo mucha cercanía entre estos dos tribunales, que además uno fue creado en el 93 y el otro fue creado en el 94. En cuanto a las sanciones en el Tribunal de Ruanda, bueno, básicamente me centraré en dos muy importantes, que fue la sanción de cadena perpetua al que fue el primer ministro durante el genocidio de Ruanda, que además acepta, hay una confesión de el genocidio, digamos, por parte de su mandato. En segundo lugar, a un excomandante en el que el tribunal por primera vez de hecho se pronuncia sobre las violaciones sexuales y la agresión sexual como un acto de genocidio, cuando tiene como finalidad el exterminio o la terminación de algún tipo de raza. Y por último, también ha habido sanciones en tribunales nacionales en los que se ha buscado sancionar a las personas que participaron dentro de los genocidios.